Como les decía, ahora vamos a la siguiente charla con Yerko. Nos va a hablar un poco de su experiencia en la implementación de BIM en el Ministerio de Vivienda. Yerko, que es arquitecto y tiene un máster en sustentabilidad, ¿sí? Y es secretaria ejecutiva de la construcción y encargado del MIMBUD y toda la implementación BIM. Nos va a contar su experiencia. Igualmente, Yerko estuvo con nosotros haciendo el curso de revisor BIM, que igualmente quiero contarles que, y eso nos lo dije al principio, que estas charlas son en marco de esa licitación. Básicamente, Plan BIM y Corfo nos permite hacer 2 charlas informativas en base a ese tipo de capacitaciones. Veo aquí muchas caras conocidas en base a ese curso de revisor BIM, y Yerko tuvo la experiencia de compartir con nosotros y quizás nos puede contar un poquito después su impresión y cómo le influyó para la presentación ese curso y cómo lo apoyó en este tema. Bienvenido, Yerko. Gracias. Buenas noches, voy a tratar de avanzar lo más rápido que pueda en honor al tiempo. Mi nombre es Yerko Geria, soy arquitecto, tengo un magíster hecho en Inglaterra en diseño sustentable hace ya varios años, y luego tuve una experiencia de 10 años trabajando en el Reino Unido en oficinas de arquitectura. Los últimos 4 años en una bastante conocida, que probablemente los que son arquitectos acá la conocen, de Foster & Partners. Estuve 4 años trabajando en la oficina de Foster & Partners en Londres y tuve la suerte de participar en proyectos bien interesantes, pero eso se los puedo contar en otra ocasión. En este momento estoy trabajando en el Ministerio de Vivienda, en el MIMBU, específicamente en la DITEC y en la Secretaría Ejecutiva de Construcción Sustentable, y somos el equipo que en este momento estamos mediante el convenio con Plan BIM, que los aprovecho de saludar. Nos vemos bien seguido, pero nunca está de más salvarnos. Somos los que estamos llevando adelante la implementación en el Ministerio, que es uno de los organismos públicos que está haciendo parte de Plan BIM. Entonces, vamos adelante. Básicamente, es una presentación bastante clásica. Me voy a salir un poco, a lo mejor, de la forma de presentación que habíamos visto antes, pero una introducción me gustaría también mirar para decirles de que el rol del Ministerio en el sector de edificación en Chile quizás no es tan reconocido. Uno generalmente tiende a asociarlo al tema de los subsidios y los programas, pero si se fijan en estos 4 puntos, pueden ver de que abarca bastante más que eso, ¿ya? Y muchas veces este rol del Ministerio no tiene tanta difusión como los programas de vivienda. Dentro del desarrollo de los programas, que es lo que ustedes probablemente conocen como subsidios, nosotros le llamamos programas, se trata de construir viviendas nuevas, a veces se trata de construir viviendas nuevas para sectores vulnerables, a veces para sectores medios, para el mejoramiento de vivienda existente, que es un programa muy, muy impactante en todo lo que hace el Ministerio, pero también en la construcción de espacios públicos, que entramos más a la esfera de lo urbano, y también en el mejoramiento de barrios. Otras funciones específicas que son menos conocidas, pero aparecen cuando hay noticias al respecto, es la reconstrucción que se produce post-catástrofe, llámese tsunamis, terremotos, el desarrollo normativo regulatorio, por ejemplo, de la ordenanza, el registro de proveedores y servicios y sistemas constructivos, por ejemplo, los revisores independientes de arquitectura o los de cálculo estructural también caen dentro de la esfera de regulación del Ministerio, y la administración del Parque Metropolitano, por si no lo sabían, si fueron los que tienen niños pequeños, al zoológico, las vacaciones de invierno, ese también es una administración que hace el Ministerio de Vivienda, toda la administración del Parque Metropolitano. Este gráfico lo encontré muy interesante. Yo llevo desde febrero trabajando en el Ministerio y esto fue parte de la inducción. A mí me quedó clarísimo en este gráfico que la intervención del Estado a través de los programas de vivienda e infraestructura en el Ministerio ha pasado por una fase. Aquí tenemos los años, desde 1966 al 2016, y aquí en miles de, no de viviendas necesariamente, pero de subsidios que se han entregado. Y pueden ver en rojo lo que significó en algún momento la intervención del Estado activamente en la construcción de viviendas, ¿ya? Como constructor de viviendas, y que gradualmente se ha ido acabando por distintos motivos, y ha entrado a partir de los años 80 la intervención del sector privado como proveedor y constructor de las soluciones que el Ministerio o que el Estado finalmente financia y que llegan al usuario final. Y ustedes se preguntarán qué es lo que es lo morado, que es
en los últimos años es incluso más que el verde, ¿ya? Que son las soluciones de vivienda nueva, si quieren. Bueno, esa es la intervención que hace el Estado en la reparación y el mejoramiento de vivienda. O sea, más de la mitad, o digamos la mitad aproximadamente, dependiendo del año, del esfuerzo que hace el Estado es en reparación del stock existente, ¿ya? Para que vean que no es necesariamente la irrupción de viviendas nuevas en el mercado, sino que también la reparación de lo existente. Es una labor que a veces queda un poco de lado, pero es fundamental. Perdón. Dentro de los programas que tiene el MIMBU, en el caso de viviendas, el rol que tenemos nosotros es de un rol de mandante. Si se fijaron en el gráfico anterior, nosotros ya no construimos. Nosotros mandatamos la construcción que hace el sector privado, ¿ya? Y la financiamos, obviamente, dependiendo del programa, en mayor o menor medida. Y va enfocada a sectores vulnerables y sectores medios, y en el caso, súper simple, en el caso de los sectores vulnerables, sí, los programas son desarrollados por entidades externas, ¿ya? Pero también en algunos casos por entidades internas al ministerio. Pero en el caso de los sectores medios, finalmente son inmobiliarias que presentan proyectos y el ministerio las selecciona, ¿ya? Y esos proyectos seleccionados son los que finalmente se financian o se financian parcialmente para que finalmente se puedan construir, y el beneficio que otorga el Estado a la demanda, que es al que finalmente adquiere estas propiedades, digamos, llega a través de ellos. Los beneficios esperados de implementar BIM en el MIMBU. La verdad que no voy a ir uno por uno para no alargarme, pero ustedes los pueden leer. Esto en el fondo el deseo y la visión que se tiene de los beneficios que nos podría otorgar como ministerio, ¿ya? Lo que me interesa en este caso es que son beneficios compartidos con otras instituciones, y en general son beneficios que provienen y que son conocidos dentro de la esfera de la implementación BIM, tanto en el sector, en algunos casos en el sector público también, y en el sector privado son los mismos beneficios que se esperan, ¿ya? Ahora, este gráfico, que es un gráfico que si se han visto de presentaciones de BIM a nivel internacional, se usa mucho. El origen es realmente en el diseño integrado de proyectos, no necesariamente en BIM, pero se usa mucho para explicar los beneficios de BIM. Y para mostrar, se refiere al esfuerzo en el tiempo, en las fases de un proyecto que se requieren para lograr el resultado esperado. En verde pueden ver el costo de los cambios en el diseño. Es decir, en la medida que yo avanzo en las etapas de prediseño, diseño esquemático, desarrollo del diseño, construcción y finalmente la operación, el costo de cambiar algo se incrementa. O sea, entre más tardío sea el cambio, más caro sale. En rojo pueden ver la habilidad que tiene el equipo o el mandante para impactar en esos costos y en las capacidades funcionales del proyecto. La habilidad o el margen de maniobra es mucho mayor al inicio que al final, ¿cierto? Si yo quiero cambiar algo al final, tengo mucho espacio para maniobrar, o sea, básicamente tengo que o demoler, ¿ya? Y me va a salir más caro. Si lo hago al principio, tengo mucho más margen de maniobra, estoy diseñando y el costo va a ser mínimo, ¿ya? Generalmente, la práctica común es trabajar la implementación de cambios entre la etapa de diseño y de construcción. Para ser honesto, en Chile hay muchas cosas que se cambian durante la construcción, ¿ya? Entonces, en azul es más o menos la curva de la realidad que tenemos en la industria. Y de lo que se trata, tanto para el diseño integrado como para el BIM, es mover esa curva a una etapa de inicio. Es decir, proveer datos precisos tempranamente en el proceso, informando y permitiendo que las decisiones críticas puedan tomarse antes. Reducir el esfuerzo requerido para llevar adelante la planificación, el diseño y la construcción, ¿cierto? Me va a costar menos, tengo más margen de maniobra si lo hago antes. Bueno, en resumidas cuentas, se trata de trabajar de forma más inteligente. Entonces, si yo les mostré antes los beneficios que se esperan para el MIMBU, que son variados, en el fondo se trata de esto, de hacer una forma de trabajo más inteligente, ocupar de forma más eficiente los recursos del Estado, para llegar al usuario final. Un poco de historia, se inicia todo con un convenio de colaboración intersectorial el año 2016, que se llamaba Convenio de Colaboración y Complementación de Capacidades para incrementar la productividad en la industria de la construcción. Más en concreto, se pasa en septiembre del año 2017 a firmar un convenio entre el Ministerio de Vivienda, Corfo, el Comité de Industrias Inteligentes y Copeval para el fomento de la implementación de la metodología BIM en el MIMBU.
Y se trataba, o se trata, porque es un convenio que todavía está vigente, se está cerrando la primera etapa de este convenio, es desarrollar las acciones necesarias para lograr implementar la metodología BIM en el Ministerio. Ahora, les hablo del convenio porque en el fondo para poder explicar lo que estamos haciendo hay que referirse a ese convenio. Ese convenio tiene 5 líneas de trabajo. La primera es la llamada proyecto laboratorio, que es el fondo lo que va a ser finalmente el piloto. Está enfocado en un programa específico que se llama Decreto Supremo 19, el DS-19, que vamos a explicar a continuación. Y el resultado esperado, que es un resultado que ya tenemos a punto de cerrar, es una solicitud de información de BIM para un posible piloto. La segunda línea de trabajo se llama proyecto exploratorio, y es el proyecto que viene detrásito, que es el resultado que tenemos en este momento, es un informe de factibilidad de implementación que nos dice si este proyecto exploratorio puede pasar a la siguiente fase de desarrollo. Tenemos una línea de trabajo 3, que es el análisis de factibilidad de tecnologías de información, que si se fijan aquí tenemos entre medio camuflados los 4 pilares de BIM, ¿no? Tenemos procesos, estándares, capital humano y tecnologías, ¿cierto? Que sería el número 4. Está repetido ahí. Este debiera decir capital humano. Aquí un error de diseño. Y el 5 es comunicación y difusión, que es más bien un objetivo, una línea de trabajo más transversal. Respecto al plan de trabajo, como dije, se trata la línea del proyecto de laboratorio de implementarlo en el programa DS-19. El programa DS-19 es un programa que combina el desarrollo de vivienda para el sector vulnerable y y los sectores medios en un solo proyecto. Es un programa que ha estado en los últimos días en las noticias porque hay algunos proyectos que podrían eventualmente establecerse en esta categoría. Pero es un programa que ya lleva un par de años de desarrollo. Se trata de ampliar la oferta de vivienda subsidiada en ciudades con mayor déficit. Se quiere ayudar a activar la industria de la construcción mediante este programa, pero lo más destacado y la diferencia con los programas anteriores es que favorece la integración social, porque se exige que estén bien localizados. O sea, no es un proyecto que pueda estar en cualquier lado de las ciudades que se consideran prioridad, tiene que estar cercano a servicios. Y además tiene este factor, eso sería la integración territorial, si quieren, el factor de integración social, que tiene en un mismo proyecto tanto a familias provenientes de sectores vulnerables como familias de sectores medios. Ahora, el trabajo propiamente de implementación, aquí yo puse un poco una caricatura, ¿cierto? Hay una expectativa, nosotros tenemos un proceso de desarrollo que no está tan lejos de la foto de arriba, para ser honestos, ¿ya? Nosotros recibimos una cantidad de información, casi toda en papel en estos momentos, y la idea que la expectativa, ¿cierto?, del año 2020, enmarcado en el proceso de implementación de Plan BIM, es llegar a una forma distinta de hacer las cosas. Es decir, se quiere hacer una implementación de BIM que no cambia los objetivos del programa, o sea, lo que les mencioné anteriormente de la integración social y territorial se mantiene, solamente que se va a modificar la manera en que esos objetivos se alcanzan mediante una sucesión de pasos que son los que están mostrados arriba, en verde los que ya tenemos completos, en naranjo en la que estamos ahora y en azul lo que viene entre hoy y el año 2020, que es cuando tenemos que llegar a la meta final del despliegue y la implementación real, si quieren, en el programa. Entonces, si vamos a lo que hemos estado haciendo, se parte, y esto obviamente es apoyado con la metodología que Plan BIM nos presenta y nos ofrece, y de la cual nosotros estamos muy agradecidos, porque efectivamente lo que se llamaría el nivel de madurez BIM, ¿cierto?, en la organización, en este caso en el Ministerio, estamos determinándolo, pero no hay que ser muy mago para darse cuenta que era bastante bajo. Y el apoyo metodológico que ha hecho Plan BIM es absolutamente fundamental en este proceso. Bueno, la primera parte se parte con un levantamiento del proceso, es decir, tomamos el programa DS-19 y dijimos cómo funciona, ¿cierto? Y mediante un proceso de talleres, es decir, con la participación de las personas que llevan adelante este programa hoy, ellos son los que entregaron las claves para poder constituir este proceso que ya está documentado. Es un proceso sin BIM, es el curso normal de eventos, es decir, cómo se desarrolla hoy el programa. Y aparecieron estas 5 etapas, que son por las que pasa, digamos, un proyecto de DS-19, ¿cierto? En algún momento las inmobiliarias, para explicarlo bien simple,
a partir de una presupuestación que hizo el Estado diciendo tenemos tal cantidad de dinero, ellos presentan sus proyectos y en pocas palabras el ministerio los selecciona, ¿ya? Mediante este proceso y finalmente pasan a autorizarse los fondos, se construyen y finalmente el subsidio se cierra y pasa a ser ya una intervención en el sector privado, si quieren, en que las personas que cuentan con su subsidio pueden ir y utilizarlo en alguno de estos proyectos que se construyó. ¿Qué pasa? Ese proceso era el proceso curso normal de eventos, es decir, si todas las cosas funcionan bien, llegamos al resultado final. ¿Qué es lo que tiene cualquier proceso? Tiene contingencias. Se podría, a lo mejor, un nombre más común decir son los problemas que ocurren dentro del proceso, pero más técnicamente se podría decir son las contingencias. Y se encontró de que había una cantidad de contingencias que trababan el proceso en distinta medida en las distintas etapas. Y después, mediante también un proceso de taller, se levantó de parte de los propios equipos del ministerio cuáles serían los usos BIM reconocidos internacionalmente, adaptados a la realidad chilena por Plan BIM, de esos 15 usos BIM que se reconocen, cuáles el propio equipo del ministerio considera que podrían llegar a solucionar esas contingencias. Y es ahí donde se produce la conexión, que probablemente todos estaban preguntando, ¿y qué tiene que ver BIM en esto? Bueno, en ese punto es cuando intuitivamente la gente de los propios equipos, al conocer de qué se trata cada uso BIM, puedan decir, en la etapa de seleccionar proyectos, probablemente este uso podría ser útil, ¿ya? Esa primera partida quizás intuitiva no es la palabra, pero es una asociación que hace el propio equipo respecto a estos usos que se le presentan. Y para seguir avanzando, la propuesta de soluciones también tiene un tiempo. Ustedes conocen probablemente este gráfico, si tenemos todos los usos BIM, no todos los usos son utilizables, valga la redundancia, en cualquier etapa del proyecto, ¿cierto? La primera presentación de Fabio, probablemente él está en esta zona, modelos build, mantenimiento preventivo, análisis de sistemas. En el caso de nosotros, que los proyectos nos llegan en una etapa, para poder seleccionarlos, en la etapa de anteproyecto, ¿ya? Digamos, diseño esquemático, podríamos decirlo, los usos BIM que eran más útiles para nosotros se enfocaban en esta zona, diseño y quizá un poquito también avanzando en la fase de construcción. Después se tenía que analizar, ok, ¿dónde viene el beneficio para nosotros como mandante? ¿Ya? Si en este proceso nosotros recibimos la información de parte de las inmobiliarias, ¿en qué está el trabajo nuestro? ¿Cuál es nuestro negocio? ¿En dónde nos desgastamos, por decirlo así? Bueno, lo hacemos principalmente en la etapa de selección, y eso quedó absolutamente en evidencia al hacer el análisis. Si bien es cierto, las contingencias se repartían, como lo mostré antes, en porcentajes relativamente parejos en las distintas etapas, las tareas que teníamos que lograr para llevar adelante el proceso se concentraban en la etapa de selección. Entonces, dijimos, si dentro de esa etapa de selección hay usos BIM que podríamos utilizar, esa es la etapa donde tenemos que meter esos usos, para que nos solucione las contingencias y hagamos que este proceso funcione sin perder los objetivos del programa, funcione de una forma mejor, ahorremos tiempo y todos los beneficios esperados que mostramos al inicio empiecen a producirse. Entonces, para poder transmitir todo este proceso a los entes que van a producir la información finalmente, que no somos nosotros, son las entidades desarrolladoras, que es el nombre técnico de las inmobiliarias en el caso de este subsidio, es que teníamos que encontrar una forma estandarizada, y es como se hace obviamente en un entorno BIM, una forma estandarizada de poder pedir esa información. Y en eso estamos 100% alineados con el proceso de estandarización que está llevando adelante Plan BIM con la participación del sector público y privado, y que tiene el proceso de desarrollo que probablemente va a explicar Sebastián en la presentación siguiente, de la producción de un estándar para proyectos con financiamiento público. Y dentro de ese estándar estamos utilizando todas las categorías que ese estándar nos puede entregar en términos de, por ejemplo, los usos BIM y las denominaciones propias que van a tener. En el caso de la etapa de selección de proyectos, son principalmente los usos de condiciones existentes,
cumplimiento de programa, evaluación de diseño, diseño de especialidades. Ese es el tipo de usos que nosotros vamos a decirle a las entidades desarrolladoras el para qué vamos a utilizar BIM. Es para eso. ¿Ya? También hay que tomar en cuenta un factor organizacional. Nosotros, no sé cómo voy con el tiempo. ¿Alguien me puede dar el dato? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya. Estamos en una etapa de transición. ¿Ya? Si el nivel de madurez de nuestra institución respecto a BIM estamos por determinarlo realmente mediante un proceso un poco más técnico, pero es bajo, se puede decir bajo a medio. ¿Ya? Tenemos que tener una etapa de transición. ¿Ya? Si bien tenemos una meta el 2020 de implementación, no podemos llegar directamente a esa meta. Tenemos que pasar antes por una etapa de transición donde probablemente vamos a testear mediante un pilotaje si las condiciones que creemos se debieran cumplir al implementar BIM se cumplen y cómo las vamos a medir. ¿Ya? Estamos hoy en la construcción de la solicitud BIM, que es finalmente un documento que nos va a servir para comunicarnos con las entidades desarrolladoras y decir, el intercambio de información que quiero hacer con ustedes se va a hacer de esta manera. Y yo les clarifico para qué quiero BIM y qué es lo que quiero obtener del trabajo que ellos desarrollen cuando implementen BIM en su organización, ¿cierto? Esto, está de más decirlo, pero eventualmente ellos van a tener que hacer uso de software. ¿Ya? Y la forma de pedirlo, para que haya claridad y nos estemos entendiendo entre lo que nosotros pedimos y lo que ellos nos entreguen y podamos sacar esa utilidad, es que se haga mediante este documento solicitud de información BIM, que en el mundo previo a la estandarización que se está haciendo en Chile se conocía el término anglosajón de Employers Information Requirements, ¿no? Que es el EIR. ¿Para qué estado del proyecto? Eso se contesta en esa solicitud BIM para la etapa de diseño, más o menos situándose entre diseño entre proyecto, diseño básico y diseño de detalle, que como expliqué antes es la etapa en que nos llegan a nosotros los proyectos. ¿Qué tipo de información vamos a solicitar? ¿Cierto? De toda esta variedad de tipos de información que se pueden obtener del proyecto, ¿cuáles son las que vamos a pedir en una primera etapa? Eso yo quiero que quede bien claro, porque si bien es cierto, alguien podría decir, oye, pero esta a lo mejor parece súper interesante para un proyecto que eventualmente puede tener la calificación energética que está desarrollando el ministerio. Bueno, sí, paciencia. Tenemos una etapa de transición, vamos a partir por lo básico y son los 4 usos que se detallan ahí. Estamos igual afinando, podría a lo mejor añadirse alguno, pero son los 4 que estaríamos pidiendo en una primera solicitud de información. Por último, ¿a qué nivel de detalle? Nuevamente utilizando la estandarización que estamos trabajando a nivel nacional para todos los proyectos públicos, los elementos, los modelos y los componentes que vengan en los modelos van a venir en un nivel de detalle que no va a ser mayor a NDI 2, ¿ya? En una primera etapa. Por último, ¿qué modelos BIM y componentes por modelo? Esto es un extracto, no muestra todo, ¿ya? Es solamente para efectos de la presentación, sacado del documento que estamos construyendo. ¿Y qué requisitos deben cumplir? Bueno, se va a pedir principalmente en una primera etapa el modelo de sitio, el modelo volumétrico y el modelo de arquitectura que contenga algunos de los elementos estructurales a nivel básico, especificando cuáles son todos los componentes que vamos a necesitar y dentro de esos componentes a qué nivel en qué etapa de proyecto y a qué nivel de detalle los vamos a requerir. Aquí ya viene metiéndose un poco más al tema concreto. Esta la voy a pasar bien rápido porque no estamos 100% cerrando esto, pero ¿qué entregables? ¿Ya? Principalmente planes de ejecución. Se van a solicitar a las entidades desarrolladoras. Se va a solicitar la misma información que antes, no se va a solicitar información nueva, solamente que se va a pedir que se generen planillas y planimetrías desde los modelos y en el caso, en una primera etapa de pilotaje, que esa información no venga del modelo, debieran declarar que esa información no viene exactamente del modelo. Y por último, en términos de modelos BIM, se van a pedir en formato IFC con ese Model View Definition. Respecto a... Esa es la línea de trabajo 1. ¿Ya? Las siguientes no las voy a explicar en tanto detalle, las voy a pasar bien rápido para que no se asusten. La segunda línea de trabajo es ¿qué pasa si hacemos lo mismo en espacios públicos? Y esta está muy interesante, está en un nivel muy primario, todavía no pasa a proyecto laboratorio, pero ya se concluyó de que en el programa de espacios públicos que entrega recursos para lo que aparece ahí, ¿cierto?
también podríamos implementar BIM. Y estamos todos expectantes de que esto también va a ser una oportunidad de pasar a lo mejor a una escala que ya no es la de la vivienda, sino que pasa a ser la del proyecto urbano. Después tenemos también una línea de trabajo que obviamente tenemos que hacer un análisis de la infraestructura con la que contamos. En el caso de este informe de consultoría es específicamente la infraestructura que sería requerida para la implementación del programa de S19. Y lo más importante, ahí ven a Esteban en la foto, curso de revisor. A ver, estás con el mismo peso, yo creo. ¿Se ve? Baja un poquito. Ya, bien. Esa foto debe ser aproximadamente de marzo. Capital humano, obviamente, súper importante. Tenemos el apoyo de las nuevas autoridades. Ellos están muy conscientes de que esta es una oportunidad inmensa de generar un cambio organizacional, pero también esto pasa, el punto principal, como lo han repetido de forma majadera, y yo también lo quiero decir, lo más importante en todo este proceso son las personas, ¿ya? No es fácil, el MIMBU tiene 6.000 funcionarios, por si no sabían. O sea, yo cuando estuve trabajando en la oficina de Foster & Partners sentía que era una institución súper grande, éramos 1.200 personas, aproximadamente 800 arquitectos, y yo ya consideraba que eso era mega grande. Ahora estoy en una institución que tiene 6.000 funcionarios, o sea, se pueden imaginar el desafío que existe en el caso de una implementación BIM en una organización de 6.000 personas, ¿eh? Para ponerlo en contexto. Respecto a capital humano, se hizo una investigación de cuáles son los roles. No es una gran sorpresa, el rol más importante que cumplen las personas dentro del ministerio es un rol de revisores. Si toman en cuenta lo que expliqué anteriormente, nosotros no, en algunos casos sí se diseña proyectos, pero la mayor parte de las veces se revisan proyectos que vienen desde el sector privado y que nosotros revisamos que cumplan ciertas condiciones. Ese es en el fondo el negocio nuestro. Cerca de más de la mitad, ¿cierto?, constatado de que el rol principal en el ministerio es revisión. Esto es previo a la implementación BIM, es el rol que se cumple hoy, ¿ya? Pero se puede fácilmente asociar estos porcentajes a los roles BIM que van a ser requeridos. Tenemos una buena noticia, mediante una encuesta que hicimos en uno de nuestros eventos de difusión, sabemos que ya el 20% de las inmobiliarias que trabajan en el programa de S19 ya usa BIM de alguna forma, el 20%. Y el 60% también nos comunicó que tiene pensado implementarlo de alguna forma de aquí a la meta del 2020. ¿Ya? Eso nos hace pensar de que hay algo de camino ganado. Y para terminar, me salgo un poco del esquema del trabajo fantástico que nos apoya Plan BIM y me pongo también en la parte que tenemos que resolver nosotros como institución. ¿Ya? Esto es bien complejo, no sé si hay personas acá que trabajan en el sector público, si quieren levantar la mano. Ya. ¿MIMBU? Sí, bien. Uno. Bueno, igual sirve. Gracias, Miguel. Nosotros tenemos ante nosotros un cambio que ya se ve claramente, que es un cambio organizacional, ¿ya? Y para eso estamos trabajando, nos dimos cuenta que no se trata solamente de esto, implementarlo en un programa, es algo que va a tener que evidentemente provocar un cambio al interior de la organización, para lo cual, repito, que tenemos todo el apoyo de nuestras autoridades principales, y falta trasladarlo, ¿cierto?, a todos los equipos, pero en esa línea hemos hecho una definición de qué tipo de gobernanza queremos para la implementación BIM. Formamos un comité muy recientemente al interior del ministerio para tratar específicamente este tema. Nombramos 22 contrapartes en regiones, yo sé que las regiones son 15, pero 16 van a ser ahora, pero en algunas tenemos más de una contraparte, en los servicios, que son los servicios regionales. Hemos estado estableciendo canales de comunicación también internos para contactar a la gente que tiene interés, conocimiento existente respecto a BIM y tratar de aunar esfuerzos. Y principalmente estamos preocupados también del tema de los estándares, las normas y reglamentos existentes que se puedan ver afectados por la implementación de BIM, que es un tema súper delicado que queremos tomarnos todo el tiempo que sea necesario para tratarlo, ¿ya? Obviamente, si conocen los ejemplos internacionales de implementación en el sector público, hay un tema, un componente legal que es importante, ¿ya? Sobre todo relativo a lo que pasa a ser normativo. Pero estamos participando en la mesa del estándar BIM para proyectos públicos, que es la iniciativa que está coordinando Plan BIM, que está interesantísima y que se esperan
resultados ya tan pronto como inicios del próximo año. En el comité creamos, basándonos en los 4 pilares de la implementación de BIM, más un equipo de apoyo técnico que en este momento es de bien pocas personas, pero estamos tratando de nutrirlo de alguna forma. En ese sentido, la gente que se está formando, ojalá que se puedan interesar también, la gente que se está formando en BIM, quiero decir, hoy, o que ya viene con la formación, sería interesante que consideraran también las instituciones públicas como un lugar donde desarrollar sus capacidades. O sea, nosotros estamos trabajando para eso. Nos interesa también atraer ese talento, que no todo se vaya, ¿cierto?, al sector privado, sino que también sepan que en el sector público estamos preparando el escenario para que BIM pase a ser una metodología que impacte en la calidad de vida de las personas, y para eso vamos a necesitar personas formadas, ¿ya? Así que les paso el aviso de que ojalá no pierdan ese interés y que vean también el sector público como un lugar donde poder desenvolverse. Por último, y para terminar, la ejecución del piloto del programa DS19 es lo que viene y lo que queremos tratar de acelerar, porque se nos viene encima la meta del 2020. Eso implica un mandato ministerial que el ministro ha dado intervenciones públicas en que ha dado su apoyo, pero eso tiene que al final condensarse cuando ya tenemos exactamente claro en qué lugares y a qué nivel de profundidad se va a implementar realmente en el programa. Hay que decidir en qué región, por ejemplo, si van a ser todos los proyectos de esa región, si va a ser enfocado en una zona en particular o si va a ser nacional. Esa definición todavía no está 100% cerrada. Tenemos que levantar y pilotear otro programa. Está el DS19, pero también está el DS49 y está el DS01 y está etcétera, 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 donde podría también hacerse este mismo trabajo ya con el conocimiento acumulado. Tenemos que hacer la capacitación de profesionales en los diferentes roles. Si bien es cierto, el rol principal es de revisores, también sabemos que existen equipos que hacen modelación y que hacen coordinación, ¿ya? En los casos en que el ministerio sí, principalmente los servicios, diseña los proyectos. Y por último, tenemos que hacer la habilitación y actualización de plataformas digitales para operar en los diversos servicios. Ese es un trabajo que se planifica con mucha anticipación. Son presupuestos que se aprueban de un año para otro. O sea, lo que estás pensando hoy hacer, lo que quieres hacer el 2020, ya debiéramos estar planificando y valorizando qué significa eso en inversión, por ejemplo, en infraestructura, y estamos trabajando para eso. Como ven, la implementación BIM es algo fantástico que, como he dicho, el ministro y el jefe de la ITEC llegó para quedarse, pero involucra un trabajo enorme de parte de la organización de ponerse al día, pero consideramos que como institución pública tenemos que un poco dar el ejemplo en esto y decir BIM llegó para quedarse, y además estamos trabajando duro para que eso pueda concretarse y finalmente esto pase a ser un beneficio para las personas, los ciudadanos que son usuarios de los proyectos, y que tengan mejores proyectos, que el dinero alcance para hacer más proyectos de mejor calidad, y que además el Estado se quede con información valiosa, precisa, trazable de lo que se está haciendo en esta cantidad de inversiones gigantescas que se hacen, sobre todo en infraestructura. Son de las inversiones más grandes que se hacen a nivel país, en infraestructura tanto de edificación como infraestructura pública. Así que, bueno, espero que les haya quedado medianamente claro. No sé si fui muy rápido o muy lento, la verdad es que eran bastantes diapositivas, pero los dejo hasta aquí y los invito a seguir informados a través de las páginas del Ministerio. En este momento el BIM está ubicado en la Secretaría Ejecutiva de Construcción Sustentable, que ve temas de sustentabilidad, obviamente, y además en este momento tiene el convenio con Plan BIM. Así que muchas gracias.